Un saludo tengan todos. El programa de hoy está igual de fuerte que el de ayer. Estaremos viendo, entre otras cosas, más acciones contra las instituciones del PCC en Quibicán, además de que la isla ha amanecido llena de carteles por todo el país. También te estaré mostrando una prueba contundente de que los policías están trabajando con los delincuentes. Sigue contigo y te estoy pidiendo carnet. Párate y dame carnet. También el régimen cubano se encuentra vendiendo al pueblo pan con cucaracha y picadillo con gusano. Y todo esto te lo estaré mostrando en pocos minutos. ¿Ya estás listo? ¿Dejaste tu like? ¡Let's go! Quiero mostrarte dos casos recientes que, a pesar de no estar conectados entre los dos, demuestran de que el régimen cubano está promoviendo la violencia. Ante la extrema crisis humanitaria que se está viviendo, su reinado pende de un hilo y hoy más que nunca necesitan mantenerte entretenido. Al permitir que los delincuentes operen con impunidad, generan un estado de miedo tal que obligan al pueblo a autodefenderse. Como resultado de todo esto, pronto estaremos viendo la creación de grupos de resistencia civil y enfrentamiento directo con los delincuentes. Y mientras estás entretenido, el país cayéndose a pedazos, las personas muriéndose de hambre y ellos en el poder. Son muchas las estrategias y fórmulas que utilizan para promover la delincuencia. Hoy te estaré mostrando algunas. Y para hacerlo, quiero iniciar con este caso donde un delincuente se mete a la casa de una familia que al parecer conocí y tenía problemas. Los tuvo sometido por horas. El delincuente poseía un machete en mano con el que estuvo hiriendo a todos los inquilinos del hogar. A pesar de que una víctima y varios vecinos llamaron a la policía, no fue hasta que todo terminó que apareció. Era un hombre con una muchacha con familia y todo. El hombre entró con un machete en la puerta de la casa a meterle machete a todo el mundo. Y la policía ahora es que se aparece a la hora y pico del problema. Miren, lo bajaron. Miren, el hombre lo llevan todo hecho lesionado con un macheteado. Mira el machete, lo lleva el policía en la mano. Mira, ahora es que vienen a auxiliar a esa gente. Miren eso. Macheteado el hombre, lo montan a la patrulla, que es la ambulancia, para llevarlo para el hospital. Mira, porque el hombre llegó, le dieron los machetazos a la gente y se fue. ¿Te has preguntado por qué, si lo que más hay en el país son carros patrulla y estaciones de policía, jamás llegan con prontitud al lugar de los hechos? Pues la razón es muy simple. Para lograr el estado de terror que antes les mencioné, necesitan a los delincuentes libres. Llegar tarde al lugar de los hechos les sirve de justificación para no atraparlos. Pero existen excepciones donde es el propio pueblo el que atrapa al delincuente, y esto cada vez se ha hecho más frecuente. Pues aunque atrapes al delincuente, ellos posteriormente lo dejan libre. Esto venimos diciéndolo hace tiempo y muchos no lo creen. Pues aquí te traigo una denuncia que lo demuestra. Esto es una familia la cual está siendo amenazada de muerte por un delincuente. Este delincuente está cumpliendo sanción hoy porque intentó matar a la madre de su hijo, a la cual le terminó arrancando un brazo. Tiene incluso muertos comprobados, pero el régimen ha determinado soltarlo en libertad bajo fianza porque lo necesita en la calle, creando caos y terror. Por una denuncia que yo le hice a un hombre que nos tiene amenazado a nosotros de muerte, a la familia mía completa, a mi hija, a mi hijo, a mi nieto, a mi hijo de 16 años, a mi nieto de 3 años, a mi hija de 20 años, y a ese hombre lo van a soltar con una fianza de 7.000 pesos. Un hombre que tiene antecedentes penales por un muerto y también tiene antecedentes penales por la cual está cumpliendo una sanción con una condicional de intento de asesinato donde le arrancó la mano a la madre del hijo. Esto que acabamos de ver es a la familia dirigiéndose a la estación de policía de Capri para reclamar por enésima vez por qué lo van a soltar. La respuesta que le dan en cada ocasión que se ha presentado es que ellos no saben nada, que no se puede hacer nada. Lo mismo los evitan, que los pelotean, que no les hacen caso. Están haciendo de todo para proteger al delincuente. Pues hoy, en cuanto llegó la familia a la unidad, le fueron de inmediato para arriba para evitar que reclame e interfiera en el proceso. Necesito que me compartan esto aquí. No me vayas a cortar el teléfono. Voy para adentro. A ver, porque yo necesito reunirme con alguien. Aguanta aquí. No te vas. Te pedí los documentos. Papi, espérate. No, ya yo te pedí los documentos. Yo no soy papi, te pedí los documentos tú. Los documentos, mira, está grabando usted ahí. Está grabando ahí. Y le estoy pidiendo los documentos, no me los da. No, yo te los pedí ese día. No, párate, que me identifiqué contigo y te estoy pidiendo carnet. Párate y dame carnet. Escúchame, olvídate, tú no tienes que estar grabando la unidad de policía. Aunque no lo creas, por esta razón están protegiendo a los delincuentes. Quieren que desvíes tu atención. Quieren que olvides de que hay todo un pueblo muriéndose de hambre, niños alimentándose de caña de azúcar para poder sobrevivir. ¿Ya esa la jama tuya hoy ya? ¿Ya esa es tu comida hoy? ¿Ya hoy no comes más nada? Le están vendiendo al pueblo pan con cucaracha. Esto que estás viendo es el ala de una cucaracha que se encontró una madre en el pan que se comía a su hijo. Pero peor aún, picadillo con gusano. Vengo a hacer picadillo cubano, mano.
La gente en Cuba no sabe, y de la shop y de la tienda, no saben que están comiendo. Mira el bichito ese como está caminando. Vaya, no. Personas literalmente tiradas en la calle sin techo, sin comida, muriendo. Hablamos de todo un pueblo desamparado. Solo sale de tu casa y verás cómo te encuentras a personas tiradas lo mismo en la basura, que en la calle, que en la acera, que en una parada, que en un portal. Este régimen totalitario, esclavista, mira cómo es a las personas. Mira cómo es este muchacho, esta persona mayor ahí. Si bien antes era más frecuente ver adultos mayores en esta situación, ya lo mismo te encuentras a jóvenes que hasta niños. Y por esto se encuentran desviando tu atención. No quieren que veas el hambre, la miseria, los desalojos. Ahora quiero mostrarte la situación por la que están atravesando un grupo de familias en el poblado de Artemisa. Estas familias se encontraban en la calle y decidieron construir su casa en un terreno abandonado. Y esta es la prueba de que el régimen cubano quiere al pueblo miserable, si es posible en la calle y pasando hambre. A pesar de que este terreno no les sirve de nada al régimen cubano, hoy quieren desalojar a esta familia. Incluso le van a derrumbar sus casas. Bueno, aquí me encuentro en el lugar donde dice que van a desalojar, donde deben venir las personas del gobierno cubano, las personas de vivienda, que dice que van a desalojar a esta familia. Aquí me encuentro yo sin un golpe, sin un rasguño, sin nada en mi cuerpo. Hago responsable a la dictadura Castro Canel y a la seguridad del Estado de lo que por mi integridad y lo que pueda pasar aquí a cualquiera de las personas que viven en este lugar. Ya se ve que aquí viven una pila de niños, viven personas embarazadas, mujeres embarazadas, que no van a permitir que sus casitas se la tumben, porque si los dictadores aquí tienen mansiones en Cuba, ellos tienen derecho a tener una casita humilde, que sea donde vivir. Ustedes pueden ver la mal llamada revolución que según ellos hicieron para que en Cuba no existiera desalojo, para que todo el mundo fuera igual, para que todos tuviéramos el mismo derecho. Miren cuántos niños viven en esta vivienda y todavía aún faltan. Una de las señoras de la casa, ahí la pueden ver, está embarazada. A ella la han engañado un sinnúmero de veces, van cientos de veces que le engañan a ella y le meten cuentos. ¿Dónde está la palabra de Canel que decía que le iba a dar casa a las mujeres que tuvieran más de tres niños? Esta señora que está ahí tiene 9 niños y enferma. Pues estas casitas que acaban de ver es el fruto del esfuerzo y del sacrificio de muchas familias y están dispuestas a dar la vida por ello. El régimen cubano les ha puesto un ultimátum y hoy pretende efectuar el desalojo. Lo que ellos no saben es que esta familia ofrecerá resistencia, enfrentarán a las autoridades e incluso darán su vida en el proceso. Y esto solo es una pequeña fracción de todo lo que está sucediendo detrás de esa cortina de humo que ellos te pretenden vender. No quieren que te enteres que ya son cientos de miles de los cubanos que se encuentran peleando por la libertad de todo el pueblo, incluida la tuya. A diario aparecen carteles antigubernamentales por todo el país pidiendo tu libertad, la mía y la de todos. Este que estamos viendo en pantalla apareció hace 2 días haciendo alusión a la restauración de la Constitución de 1940 y pidiendo la libertad del pueblo cubano. Este segundo en la misma zona y dice claramente abajo la dictadura. Pero mucho más que eso, un grupo clandestino se encuentra realizando acciones contra las instituciones del PSC en Quibicán. En el día de ayer les estuve mostrando una acción realizada en el comité municipal de la zona y hoy han realizado una segunda en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Yo también tuve miedo. Yo también pensaba que el resto de mis hermanos estaban dormidos. Yo también estaba confundido y pidiendo cada día que el resto cambiara su forma de pensar, porque creía que al no escuchar de otros las palabras que retumbaban en mi mente, nadie más deseaba la libertad que habitaba en mi alma. Hasta que un día surgió el estallido social más grande de la historia de Cuba. Luego vino la calma, y con la calma, los lamentos. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.